Hola compañeros, compañeras, camaradas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Retornar a Lenin. Este podcast, video podcast ya que hace un esfuerzo importante por promover el pensamiento marxista, leninista, el pensamiento bolivariano y de nuestra América. Y en ese sentido vamos a compartirles dos textos que nos parecen relevantes para cerrar este año. Uno, por primera vez, literatura en este podcast, Geografías de Mario Benedetti, una edición que el Fondo de Cultura Económica, junto con gobiernos como el de Colombia, promovieron para regalar a los jóvenes entre 15 y 30 años. Y es importante difundir este tipo de iniciativas, pero también mencionar que un esfuerzo como este de regalar hasta 3 libros a jóvenes en diferentes ciudades de nuestra América, de nuestro continente, pues necesita ser reconocido desde todos los espacios. Y por ello, a partir de este texto, quisiera leer un pequeño fragmento, un pequeño documento sobre lo que significa la patria, sobre lo que significa en este momento volver a hablar de antiimperialismo en todos los espacios. Patria es humanidad. Patria es humanidad, José Martí. La manzana es un manzano y el manzano es un vitral. El vitral es un ensueño y el ensueño un ojalá. Ojalá siembra futuro y el futuro es un imán y el imán es una patria. Patria es humanidad. El dolor es un ensayo de la muerte que vendrá y la muerte es el motivo de nacer y continuar, y nacer es un atajo que conduce hasta el azar. Los azares son mi patria, patria es humanidad. Mi memoria son tus ojos y tus ojos son mi paz. Mi paz es la de los otros y no sé si la querrán. Esos otros y nosotros y los otros muchos más, todos somos una patria, patria es humanidad. Y una mesa es una casa, y la casa un ventanal. Las ventanas tienen nubes, pero solo en el cristal. El cristal empaña el cielo cuando el cielo es de verdad. La verdad es una patria, patria es humanidad. Yo con mis manos de hueso, vos con tu vientre de pan. Yo con mi germen de gloria, vos con tu tierra feraz. Vos con tus pechos boreales, yo con mi caricia austral. Inventamos una patria, patria es humanidad. Y precisamente desde el discurso de nuestra América, desde el discurso de los pueblos oprimidos, nosotros reconocemos la patria alejada de los nacionalismos. Es más bien la idea de la patria grande, de la patria que soñó Bolívar, que retoman figuras revolucionarias como el Che, como Martí, que retomamos nosotros en este momento para decir no a la injerencia de los Estados Unidos, para decir que el Caribe y nuestra América es territorio de paz y que rechazamos cualquier intento de intervención militar, político, social, económico de los imperialistas yanquis y de cualquier otro país en nuestros estados soberanos. Es volver a retomar la discusión antiimperialista desde el punto de vista de la soberanía, pero también desde el punto de vista de los pueblos y de los pueblos que resistimos y buscamos alternativas. Y por ello estos micrófonos y muchos otros están en disposición de hacer respetar las decisiones democráticas de verdad de nuestros pueblos latinoamericanos. Bueno, y también recomendarles este libro, Un paso adelante, dos pasos atrás, de Vladimir Ilich Lenin, escrito en 1904. Quisiera leer un fragmento muy corto y dar alguna apreciación sobre lo relevante del pensamiento de Lenin. Sin embargo, este texto, que fue publicado por la editorial Progreso en 1981, o al menos esta hace parte de referencia de esa edición, menciona que este documento desempeñó un magno papel en el desenmascaramiento de la labor de los mencheviques contra el partido y sus falsificaciones de los hechos relacionados con la lucha sostenida en el tercer congreso del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso.
y que por ello presenta una crítica al menchevismo como variedad del oportunismo internacional. Recordemos que leímos a Lenin para ubicar los problemas del presente en los términos claramente teóricos que Lenin los plantea. Hay muchas cuestiones que son supremamente vigentes y que nos sirven para la lucha revolucionaria. Por ello vamos a leer un fragmento que esperemos les pueda servir también en esta reflexión sobre la organización, sobre el impulso antiimperialista y sobre el impulso a las organizaciones en un discurso revolucionario que debe trascender del discurso a la acción colectiva, a la acción verdaderamente transformadora. Algo sobre la dialéctica. Dos revoluciones. Al echar una mirada general al desarrollo de la crisis de nuestro partido, veremos sin dificultad que, salvo raras excepciones, la composición fundamental de los dos bandos en pugna ha sido siempre la misma. Era la lucha entre el ala revolucionaria de nuestro partido y el ala oportunista. Pero esta lucha pasó por las fases más diversas y todo el que quiera ver claro en el enorme fárrago de publicaciones ya acumuladas, en la inmensidad de indicaciones aisladas, citas truncadas, diversas acusaciones, etcétera, etcétera, ha de tener un conocimiento exacto de las particularidades de cada una de estas fases. Enumeremos las principales fases que difieren manifiestamente entre sí. 1. Discusión sobre el artículo primero de los estatutos. Lucha puramente ideológica sobre los fundamentales principios de organización. Plejánov y yo estamos en minoría. Martov y Axelrod proponen una fórmula oportunista y caen en brazos de los oportunistas. 2. Excisión de la organización de Iskra con motivo de las listas de candidatos al Comité Central. Fomin y Vasilev en la lista de 5. Trotsky o Travinsky en el grupo de 3 y Plejánov y yo conquistamos la mayoría, 9 contra 7. En parte justamente porque habíamos sido minoría en el artículo primero. La colisión de Martov con los oportunistas confirma en la práctica todos mis temores, debidos al incidente con el comité de organización. 3. Continúan las discusiones sobre los detalles de los estatutos. Los oportunistas vuelven a salvar a Martov. Nosotros estamos nuevamente en minoría y defendemos los derechos de la minoría en los organismos centrales. 4. Los 7 oportunistas extremos se retiran del Congreso. Nosotros quedamos en mayoría y en las elecciones vencemos a la coalición minoría iscrista, charca y antiscrista. Martov y Popov renuncian a sus puestos en nuestros tríos. 5. Después del Congreso, querellas por la cooptación, orgía de actos anarquistas y fraseología anarquista. En la minoría se imponen los elementos menos firmes y consecuentes. 6. Para evitar la decisión, Plejánov pasa a la política de Kill with Kindness. La minoría ocupa la redacción del órgano central y el consejo y ataca con todas sus fuerzas al comité central. La querella continúa llenándolo todo. 7. El primer ataque contra el comité central es rechazado. La querella parece empezar a calmarse. Resulta posible examinar con relativa tranquilidad dos problemas puramente ideológicos que preocupan hondamente al partido. A. ¿Qué significa políticamente y cómo se explica la división de nuestro partido en mayoría y minoría, que se ha plasmado en el segundo Congreso, viniendo a sustituir todas las divisiones anteriores? B. ¿Qué valor de principio tiene la nueva posición de la nueva Iskra en el problema de organización? Cada una de estas fases se caracteriza por una coyuntura de lucha esencialmente distinta y un objetivo inmediato de ataque. Cada fase representa, por decirlo así, un combate aislado en una campaña general. Nada podrá entenderse en nuestra lucha sin estudiar las condiciones concretas de cada batalla. Y al estudiarlas, veremos bien claro que, en efecto, su desarrollo sigue la vía dialéctica, la vía de las contradicciones. La minoría se convierte en mayoría, la mayoría en minoría. Cada beligerante pasa de la defensiva a la ofensiva y a la inversa, se niega el punto de partida de la lucha ideológica. Artículo primero. Cediendo su puesto a las querellas que lo llenan todo. El difícil problema de establecer una frontera entre la querella y la divergencia de principios se resuelve ahora por sí mismo. Es querella
todo lo que se refiere a la cooptación y es divergencia de principio todo lo tocante al análisis de la lucha en el Congreso, a los debates sobre el artículo primero y al viraje hacia el oportunismo y el anarquismo. Pero luego empieza la negación de la negación y congeniando mal que bien en los diversos organismos centrales con la mujer que Dios le ha dado a uno, volvemos al punto de partida de la lucha puramente ideológica. Pero esta tesis está ya enriquecida por todos los resultados de la antítesis y se ha elevado a síntesis superior. Cuando el error aislado y casual del artículo primero se ha convertido en un casi sistema de concepciones oportunistas sobre el problema de organización, cuando para todo el mundo es cada vez más evidente la relación que guarda este fenómeno con la división fundamental de nuestro partido en el ala revolucionaria y el ala oportunista. En una palabra, no solo crece la cebada a lo Hegel, sino que los socialdemócratas rusos luchan entre sí también a lo Hegel. Pero la gran dialéctica hegeliana que el marxismo ha adoptado después de haberla puesto en pie no debe confundirse nunca con el vulgar método de justificar los zigzags de los dirigentes políticos que se pasan del ala revolucionaria del partido al ala oportunista, con la vulgar manera de echar a un solo montón declaraciones diversas, momentos distintos del desarrollo de diversas fases de un proceso único. La verdadera dialéctica no justifica los errores personales, sino que estudia los virajes inevitables, demostrando su inevitabilidad a base del estudio más detallado del desarrollo en todos los aspectos concretos. El principio fundamental de la dialéctica es: no hay verdad abstracta, la verdad es siempre concreta. Y tampoco debe confundirse esta gran dialéctica hegeliana con la acomodaticia y vulgar sabiduría que expresa el proverbio italiano meter la cola donde no entra la cabeza. El resultado del desarrollo dialéctico de la lucha que tiene lugar entre nuestro partido se reduce a dos revoluciones. El Congreso del partido fue una verdadera revolución, según observó con razón el camarada Martov en su de nuevo en minoría. Razón tienen también los graciosos de la minoría que dicen: el mundo avanza por las revoluciones, por eso hemos hecho nosotros una revolución. En efecto, han hecho una revolución después del Congreso, y también es verdad que, hablando en términos generales, el mundo avanza por revoluciones. Pero este aforismo general no determina todavía la significación concreta de cada una de las revoluciones concretas. Hay revoluciones que son como reacciones, parafraseando la inolvidable expresión del inolvidable camarada Majov, para determinar si esta o la otra revolución concreta ha hecho avanzar o retroceder al mundo, a nuestro partido. Hay que saber si era el ala revolucionaria del partido o el ala oportunista la fuerza real que producía la revolución. Hay que saber si eran los principios revolucionarios o los principios oportunistas los que inspiraban a los combatientes. El Congreso de nuestro partido fue un fenómeno único en su género, sin precedente en toda la historia del movimiento revolucionario ruso. Por primera vez ha conseguido un partido revolucionario clandestino salir de las tinieblas de la ilegalidad a la luz del día, mostrando a todos y a cada uno la trayectoria y el desenlace de la lucha interna de nuestro partido. Toda la fisonomía del partido y cada una de sus partes de cierta importancia en las cuestiones de programa, de táctica y de organización. Por primera vez conseguimos librarnos de las tradiciones de relajamiento propio de los círculos y del filisteísmo revolucionario. Reunir decenas de los grupos más diversos, muchas veces terriblemente hostiles, unidos exclusivamente por la fuerza de la idea y dispuestos en principio a sacrificar cualquier particularismo e independencia de grupo en aras del gran todo. Por primera vez creábamos de hecho el partido. Pero en política los sacrificios no se obtienen sin esfuerzo, sino que se conquistan combatiendo. Por fuerza hubo de ser terriblemente encarnizado el combate por la muerte de las organizaciones. El viento fresco de la lucha franca y libre se convirtió en torbellino, y este torbellino barrió, bien barridos están, todos los restos sin excepción de todos los intereses, sentimientos y tradiciones de círculo, creando por primera vez organismos colectivos efectivamente de partido. Pero llamarse una cosa no es serlo. Una cosa es sacrificar en principio el espíritu de círculo en aras del partido, y otra renunciar a su propio círculo. El viento fresco
Lo era demasiado para quienes estaban habituados a la atmósfera viciada del filisteísmo. El partido no ha soportado su primer congreso, según dijo con razón pero sin quererlo, el camarada Marto en su de nuevo en minoría. Era demasiado fuerte el sentimiento de ofensa por la muerte dada a las organizaciones. El torbellino levantó todo el limo que estaba en el fondo de la corriente de nuestro partido, y el limo ha tomado su revancha. El viejo y anquilosado espíritu de círculo ha podido más que el joven espíritu de partido. Reforzada con la conquista casual de Akimov, el ala oportunista del partido, totalmente derrotada, se ha impuesto, claro que temporalmente, al ala revolucionaria. En fin de cuentas, ha resultado una nueva Iskra, que se ve precisada a desarrollar y profundizar el error cometido por sus redactores en el Congreso del partido. La vieja Iskra enseñaba las verdades de la lucha revolucionaria. La nueva Iskra predica la sabiduría filistea, las concepciones y el espíritu acomodaticio. La vieja Iskra era el órgano de la ortodoxia militante. La nueva Iskra es un eructo del oportunismo, sobre todo en cuestiones de organización. La vieja Iskra se había granjeado la honrosa enemistad de los oportunistas de Rusia y de Occidente de Europa. La nueva Iskra se ha hecho más prudente y pronto dejará de avergonzarse de los elogios que le prodigan los extremistas del oportunismo. La vieja Iskra iba firmemente hacia su objetivo y sus palabras no se apartaban de sus hechos. En la nueva Iskra, la falsedad interior de su posición engendra de modo inevitable, incluso independientemente de la voluntad y conciencia de tal o cual persona, la hipocresía política. Grita contra el espíritu de círculo para encubrir la victoria de esta última sobre el espíritu de partido. Censura farisaicamente la incisión, como si en un partido algo organizado pudiera imaginarse contra esta un medio que no sea la subordinación de la minoría a la mayoría. Declara que es imprescindible tener en cuenta la opinión pública revolucionaria y, ocultando los elogios de Akimov, se dedica a un mezquino chismorreo contra los comités del ala revolucionaria del partido. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo han cubierto de aprobio a nuestra vieja Iskra? Un paso adelante, dos pasos atrás. Es algo que sucede en la vida de los individuos, en la historia de las naciones y en el desarrollo de los partidos. Y sería la más criminal de las cobardías dudar, aunque solo fuera por un momento, del inevitable y completo triunfo de los principios de la socialdemocracia revolucionaria, de la organización proletaria y de la disciplina del partido. Hemos conseguido ya mucho y debemos continuar luchando sin que nuestro ánimo decaiga ante los reveses. Debemos luchar consecuentemente, despreciando los procedimientos filisteos de querellas propias de los círculos, salvaguardando en la máxima medida posible el nexo que enlaza en un partido único a todos los socialdemócratas de Rusia, nexo establecido a costa de tantos esfuerzos y tratando de conseguir con una labor tenaz y sistemática que todos los miembros del partido y especialmente los obreros conozcan plena y conscientemente los deberes del partido, la lucha que ha tenido lugar en el segundo congreso del partido, todos los motivos y peripecias de nuestra divergencia, todo lo funesto del oportunismo, que también en el terreno de organización, al igual que en el terreno de nuestro programa y de nuestra táctica, capitula impotente ante la psicología burguesa, adopta sin crítica alguna el punto de vista de la democracia burguesa y embota el arma de la lucha de clases del proletariado. El proletariado no dispone en su lucha por el poder de más arma que la organización. El proletariado, desunido por el imperio de la anarquía, competencia dentro del mundo burgués, aplastado por los trabajos forzados al servicio del capital, lanzado constantemente al abismo de la miseria más completa, del embrutecimiento y la degeneración, solo puede hacerse y se hará inevitablemente una fuerza invencible siempre y cuando que su unión ideológica por medio de los principios del marxismo se afiance mediante la unidad material de la organización, que cohesiona a los millones de trabajadores en el ejército de la clase obrera. Ante este ejército no se sostendrán ni el poder decrépito de la autocracia rusa ni el poder caducante del capitalismo internacional. Este ejército estrechará sus filas cada día más a pesar de todos los zigzags y pasos atrás, a pesar de las frases oportunistas de los girondinos de la socialdemocracia contemporánea, a pesar de los fatuos elogios del atraso espíritu de círculo, a pesar de los oropeles y el alboroto del anarquismo propio de intelectuales.
Dos grandes conclusiones que se quedan cortas para hablar de este fragmento de un paso adelante y dos atrás de Lenin en la disputa frente a la organización. Primera conclusión: el proletariado debe organizarse, debe elevar su nivel de conciencia de lucha para la acción transformadora. Y su arma, organizativamente hablando, es disputarse el poder. Quienes desde el marxismo estamos situados planteando la discusión, discutimos por el poder. Y precisamente el poder político, económico, el poder social, el poder de la batalla de las ideas necesita la preparación y la organización de quienes estamos aún pensando en un futuro socialista y comunista, y que cada vez somos más y que cada vez lo pensamos sin calco ni copia, y que por ende estamos desde el pensamiento crítico construyendo nuevas condiciones. Segunda conclusión, un poco más orgánicamente: Lenin no siempre fue mayoría en su partido, no siempre fue minoría. Dialécticamente, Lenin está haciendo un análisis sobre cómo la política, que tiene una relación de fuerzas, de divergencias, de contradicciones, puede entonces concretamente comprenderse desde una dialéctica materialista, desde el pensamiento marxista que recoge a Hegel en su método. En últimas, el método es, como diría Lukács, lo que nos comprendo como marxistas ortodoxos solamente en el método, en la comprensión de que todo cambia y todo se transforma. Y así como un día estamos en un declave geopolítico internacional, así como perdemos aliados en el contexto latinoamericano, así como el fascismo avanza y el neoliberalismo avanza en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, pues los pueblos que resistimos, los pueblos que estamos pensando no solamente en la coyuntura, aunque la analizamos en profundidad, sino que vamos más allá estratégicamente, nos pensamos un mundo donde el cual las resistencias pasan a la alternativa de poder, y la alternativa de poder es la construcción desde abajo del poder popular, es la construcción de un presente y un futuro enraizado en los problemas del pueblo, enraizado en la construcción de comunidad, en la construcción de la problematización. Y en ese sentido avanzamos en tanto estemos en la lucha, avanzamos en tanto estemos en una constante y permanente movilización, avanzamos en tanto desde la educación retomemos la historia y la memoria como instrumentos, pero también como armas en la batalla de las ideas, la historia y la memoria como fundamentos y pilares de una sociedad que necesita pensarse mejores condiciones de vida humana, dignidad, mejores condiciones del trabajo. Retomar la discusión filosófica y teórica en los movimientos sociales es imperante, y es imperante además retomar todas las condiciones de solidaridad, de internacionalismo proletario. Y podríamos decir que una última conclusión de este pequeño texto de Lenin es que por más de que estemos un paso adelante y dos atrás, retomar la lucha nos lleva a momentos en los cuales no siempre vamos a estar beneficiados de la situación política, pero siempre habrá momento y siempre habrá necesidad de cambio y de avanzada. Y por más de que estemos en crisis, debemos comprender las crisis para poder superarlas. Y cuando estemos a la avanzada y hayamos demostrado que efectivamente, por más de que en un momento hubiésemos sido una minoría en el contexto internacional o nacional o en las organizaciones, la lucha ideológica puede dar la razón, y la historia absuelve a quienes los revolucionarios y revolucionarias han planteado como necesarios en esta lucha. Todos somos importantes, todas somos importantes, todos en esta lucha revolucionaria.
y por eso es el llamado a la organización desde este texto de Vladimir Ilich Lenin. Bueno, hasta aquí el presente capítulo en el cual tuvimos la oportunidad de leer un pequeño escrito de Benedetti, de Martí sobre la patria y ligarlo con las reflexiones también políticas, organizativas de Vladimir Ilich Lenin. Muchas gracias por vernos y les dejamos este corto saludo de felices fiestas, de un nuevo año que seguramente será de mucha intensidad política en términos geopolíticos y en cada uno de los países del mundo, del sur global, del Caribe y de nuestra América. Recuerden que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro, como diría Henry Cuenca. Muchas gracias por escucharnos, compañeros, compañeras, camaradas. Un feliz año.